Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos. Nuevamente, como siempre, me es grato saludarles y doy gracias a Dios por este hermoso día que nos permite, por esta hermosa mañana fresca, en la cual, pues, Dios nos permite ver la luz del nuevo día, sentir la luz del sol, pero sobre todo, sentir su presencia, su amor, su gracia, su misericordia sobre nosotros. Y doy gracias a Dios porque pues una vez más me permite compartir con ustedes una pequeña reflexión y esta vez acerca de la resurrección de Jesús. Y este domingo es lo que recordamos como cristianos. Y me refiero cristianos a todas las iglesias evangélicas y católicas. ¿Sí? Todos somos cristianos, pero pues algunos no lo reconocemos. Pero en fin, eso ya es cuestión de cada uno. Hoy, como decía, hoy recordamos la resurrección de Cristo. El momento esperado, a través del cual Cristo vence la muerte, vence la sepultura y es llevado, ¿verdad?, hacia el Padre Celestial. Pero bueno, vamos por partes. Nuestro tema del día de hoy se llama La resurrección lo cambia todo. La resurrección lo cambia todo. Y me voy a permitir leerles para todos ustedes ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Del 13 al 35, que dice así: Y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado.
Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, mis hermanos, este es el momento en el que Jesús se le aparece a 2 de sus discípulos, ¿verdad? Que para que no le reconocieran fueron velados sus ojos y ellos pudieran después darse cuenta a través del camino la forma en que cambió sus vidas, la forma en que fueron hablando y bueno, de eso se trata nuestro tema. Pero antes de empezar, quiero leerles, compartirles algo muy importante relacionado a esto, que dice nacimiento y resurrección de Cristo. No podemos separar la Navidad de la resurrección de Cristo. Tú podrás pensar que la resurrección es un mensaje de la Pascua, pero el nacimiento del niño en el pesebre no puede ser separado del hombre en la cruz. El mensaje de Dios para nosotros en ambos eventos es uno y el mismo. Cuando los pastores observaron al bebé en el pesebre, vieron a un Salvador que redimiría a la humanidad. Cuando los magos, hombres sabios, vieron a un rey que vencería a la muerte. Cuando los profetas vieron su tiempo, vieron a un emancipador que abriría las puertas de las prisiones, rompería las cadenas y liberaría a los cautivos. Todos tuvieron una visión de Jesús y porque Él vino. Cristo nació en un mundo de tinieblas e incredulidad. Cuando el pueblo de Dios vivía bajo el terrible dominio del Imperio Romano, los líderes religiosos de Israel no podían ofrecer mucha esperanza. Los fariseos creían que la salvación se conseguía por medio de obras. Ellos convirtieron las leyes de Dios en un rígido sistema imposible de cumplir. Los saduceos ni siquiera creían en la resurrección. Muy poca gente tenía una visión de una existencia eterna. Eso fue la oscuridad en la que Jesús nació. Cuando veo el pesebre de Belén, veo la resurrección que viene. Veo al Rey Jesús trayendo una inundación de vida eterna. Cristo fue totalmente humano al nacer. Fue la sangre de María la que lo alimentó en el vientre y su leche la que lo alimentó durante su infancia. Pero su nacimiento también fue un quiebre en la eternidad. La Biblia dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Esa luz era la vida eterna, la posibilidad de resucitar de la muerte. Oseas profetizó del Mesías que vendría, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Cuando Jesús vino, Él cumplió esta profecía diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús mismo conecta su nacimiento con su resurrección, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo dijo, en esencia, ¿sabes por qué estoy aquí? ¿Sabes por qué nací en la pobreza? ¿Por qué pastores me adoraron? ¿Por qué los sabios trajeron sus regalos? ¿Por qué los ángeles cantaron aquella noche? Es para que tú tuvieras vida eterna. Lo que dice Cristo apunta directamente a la resurrección. Las tumbas abiertas, los muertos vuelven a la vida y el cumplimiento final del pacto eterno de Dios. Veamos dos eventos muy distintos, separados por 3 décadas de años, pero que a la vez se unen en uno mismo, en una misma esencia, en una misma persona, que es Cristo, que es Jesús. Bueno, decía que la resurrección lo cambia todo. Yo quiero hacer una pregunta a mis amados hermanos. Cuando nosotros no conocíamos de Jesús, cuando nosotros nada más a oídas escuchábamos que Cristo resucitó y que Cristo vino a morir por mí o por ti, que cuando escuchábamos eso, ¿qué decíamos? Decíamos, tal vez nos atrevíamos a decir que no era cierto, que era puro cuento, que era una leyenda, ¿verdad? Una farándula. Tantas cosas que podríamos haber tenido en mente y que hoy en la actualidad sigue existiendo, sigue habiendo esa duda, esa incertidumbre. Hay gente que todavía cree que la resurrección de Cristo es como un cuento de hadas. Pero déjame decirte, mi amado hermano, mi amigo, que esas personas que piensan eso están equivocadas. Así como tal vez nosotros lo estuvimos en tiempos pasados, que no conocíamos de Dios, que no conocíamos nada. Teníamos tal vez esos pensamientos equivocados. Entonces, nuestro hablar era diferente, era muy tosco, por decirlo así. Empezamos a conocer de Dios, nos empezaron a hablar de Dios, y como que nuestra vida, como que nuestros pensamientos, como que nuestras palabras empezaron a cambiar. Empezamos a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y surge otro cambio. Empezamos a creer en la resurrección de Cristo y el cambio viene siendo diferente. Nuestra vida, nuestra costumbre, nuestra actitud, nuestro hablar viene siendo mucho más diferente. ¿A qué se debe? Pues simple y sencillamente a que Cristo, desde el momento en que le conocimos, empezó a obrar en nuestra vida. Desde el momento en que nosotros empezamos a creer en su resurrección, Él empezó a obrar en nosotros. No cambió nuestro modo de ser, cambió nuestro modo de vivir, cambió nuestro modo de hablar. Hasta lo más sencillo cambió en nuestra vida. ¿Y qué es lo más sencillo? Nuestro vestir, nuestro comer, nuestro caminar, ¿verdad? Nuestro hablar. Todo eso ha cambiado gracias a la resurrección de Cristo. Jesús es el Rey resucitado, victorioso sobre la muerte, reconocido por sus discípulos, validado por las Escrituras y entronizado sobre toda la creación. Esta verdad transforma nuestra fe, teología y vida. La resurrección
también transforma nuestra manera de vivir. No se trata solo de una doctrina, sino de una verdad que debe cambiar nuestra conducta. Veamos, ¿cuántos de nosotros, mis amados hermanos, mis amigos, cuántos de nosotros hemos escuchado varias veces este tema de la resurrección de Cristo? Y al momento nos entristecemos por todo lo que vivió, por todo lo que padeció, por lo que sufrió. Pero pasa el día y pasa esa tristeza. Al siguiente día volvemos a lo mismo. Perdón, pero dice la palabra de Dios, y es una frase muy fuerte: somos como perros que vuelven a su vómito. Y es cierto, mis hermanos, se oye muy fuerte, se oye feo, pero es la realidad. ¿Sí? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que nos hablen seguido del sacrificio, de la muerte de Cristo, del amor de Dios, de la sangre de Jesús derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados? ¿De qué sirve que nos hablen o que leamos la Biblia constantemente si nuestra vida no cambia? Si nuestro hablar no cambia, si nuestro pensar no cambia. ¿A dónde queda ese efecto que debe surgir, que debe obrar en nuestra vida? ¿A dónde queda ese sacrificio de Jesús por ti, por mí, por cada uno de nosotros? Si no nos maravillamos ante la resurrección de Jesús como un acontecimiento histórico, podríamos verlo solo como un cuento de hadas. La resurrección es científicamente imposible, pero históricamente cierta. Es una verdad que marca la historia, que sacude la tierra, que transforma vidas y que cambia la eternidad. Quizá la creamos, pero ¿entendemos cómo cambia tu vida? ¿Entiendes cómo cambia tu vida? Quizá comprendas la teología que la sustenta, pero ¿ha cambiado ya tu comportamiento? Decimos creer en la resurrección. Además, hasta nos atrevemos a decir que nuestro Jesús ya no está en la cruz, porque Él resucitó y está ahora, como dice su palabra, sentado a la diestra del Padre. Nos atrevemos a decir eso. ¿Sí? Y qué padre, qué hermoso que lo decimos. Pero, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? Esas son palabras que no se pueden murmurar. Esas son palabras que no se pueden decir de dientes para afuera. Esas son palabras que no se pueden callar, sino al contrario, debemos hablarlas con gozo, con alegría, con entusiasmo, porque algo, un acontecimiento muy grande ha sucedido y ha cambiado nuestras vidas. Imaginémonos una persona influyente ahora en la actualidad, ¿sí? Que muere.
Y su muerte es noticia por todas las redes sociales, por la radio, por la televisión, en fin, ¿verdad? Todo el país se pondría triste. Ay, ok. Pero que después, a los 2, 3 días, estamos escuchando la radio, viendo la televisión y se interrumpe el programa y sale una noticia. No, pues el señor fulano que murió hace 2, 3 días volvió a la vida. Y como era una persona muy conocida, pues el mundo se regó. ¡Ay, qué bueno! Que ya empiezan todos a hablar y todos, ¿verdad? Así debemos de ser con Jesús, con la resurrección de Jesús. Debemos de hablarla, ¿verdad? Gritarla, como dicen por ahí, gritarla a los 4 vientos. No que cuando, ay, no, pues fíjate que Cristo murió por ti y resucitó. Apenas nos oye nuestro interlocutor. Apenas nos escucha la persona a la que le estamos hablando. No, mi hermano, debemos de hablar con gozo, con ese entusiasmo. Debemos de sentir el deseo de compartir esa buena nueva. La verdad de la resurrección es tan importante hoy como en el día en que ocurrió. No la trates como una verdad fría que siempre has escuchado. No permitas que tu comprensión y presentación del Evangelio se centren únicamente en la muerte de Jesús. Deja que la resurrección de Jesús transforme tu conversación. Habla de ella en esta semana con el mismo entusiasmo como si acabara de suceder. Y no nada más en esta semana. Debemos hablar de la resurrección de Cristo todos los días de nuestra vida como si acabara de suceder. No digamos, pues hace más de 2000 años que Cristo murió por ti, por mí, nada más. No. Cristo murió, sí, pero resucitó y ahora quiere vivir en ti y ahora quiere darte a ti la posibilidad, la oportunidad de tener una vida eterna, de que tú mueras al pecado y resucites a una vida eterna, a una vida nueva. Eso es lo que tenemos que proclamar. La resurrección de Jesús cambia nuestra conversación. Veamos. Ahora, la resurrección de Jesús cambia nuestro estudio bíblico. Cuando nosotros no conocíamos de Jesús, pues casi ni abríamos la Biblia, ¿verdad? Y ahora que conocemos de Jesús, pues también casi ni leemos la Biblia. Entonces, ¿a dónde está lo que profesamos nosotros? Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y yo voy al templo. Sí, mi hermano, qué bueno, qué bueno. Pero ¿qué efecto ha hecho en ti la resurrección de Cristo? ¿Qué cambio ha hecho en tu vida? No, pues es que pues la verdad no, es que no, pues ponemos un sinfín de pretextos. La resurrección de Cristo debe cambiar nuestra vida y debe poner un interés por el estudio de la palabra de Dios. No nada más leerla por leerla, no. Viene a mi mente cuando estamos en los cultos y hay una lectura alternada, ¿verdad? Hasta parece que son carreritas a ver quién lee más rápido. No respetamos los puntos, las comas, los espacios,
no le damos el tiempo entre palabra y palabra, sino todos nos vamos corridito, como si fueran carreras, a ver quién lee más rápido. Y cuando hacemos eso, ¿qué entendemos? Nada, nada. Entonces, mis hermanos, ¿a dónde está ese cambio que ha hecho la resurrección de Cristo en nuestra vida? ¿A dónde está ese interés por leer, por estudiar la palabra de Dios? Y no nada más, repito, no nada más es leer por leer, sino leer y comprender. ¿Queremos que nos hable Dios? Vamos a comprender su palabra. Estudia la Biblia teniendo presente la resurrección. Observa cómo Dios guía a su pueblo a través de experiencias casi mortales, como el sacrificio de Isaac, el encarcelamiento de José y el foso de los leones de Daniel. A Dios le encanta orquestar escenas que anticipan la resurrección de Jesús, reservando la mayor gloria para la resurrección misma. Mi amado hermano, ¿qué intereses ponemos al leer la palabra? Cuando Jesús reveló su identidad a sus discípulos, les enseñó una verdad muy importante: su presentación del Evangelio. La presentación del Evangelio. Así es que, mis hermanos, creo que está muy claro eso. Muchas veces nosotros tenemos oportunidad de presentar el Evangelio a personas que no conocen de Dios. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos callados, enmudecemos. ¿Sí? Y no, mi hermano, no, mis hermanos, debemos hablar. Recordemos la palabra de Dios donde nos dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán. ¿Qué cambio ha surgido en nuestra vida cuando conocimos la resurrección de Jesús? Recordemos, el arrepentimiento no significa simplemente apartarse del pecado. Eso es solo una parte de la verdad. El arrepentimiento también significa volverse a Jesús. El perdón significa que Dios no nos juzgará por nuestros pecados, porque Jesús fue juzgado en nuestro lugar. ¿Qué culpa tenía Jesús? ¿Qué pecado tenía Jesús? Que fue juzgado. Y en cambio nosotros, que aún somos pecadores, nos creemos justos delante de Dios por el simple hecho de que vamos al templo nada más. Por el simple hecho de que en ocasiones leemos la Biblia. Por el simple hecho de que en ocasiones oramos. Y por el simple hecho de que una vez al año escuchamos la resurrección de Cristo. ¿Eso qué, mis hermanos? Eso no nos hace salvos. Aunque digamos que Cristo murió por mí y me dio vida eterna, pero si yo no hago la voluntad de Dios, si yo no hago la voluntad del Padre, no soy salvo. Recordemos las palabras del Señor: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Veamos. Y al hacer la voluntad del Padre, es porque hemos dejado que la resurrección de Cristo cambie nuestra vida, cambie nuestros pensamientos, nuestro andar, nuestro vivir. Mi amado hermano, mi amigo, como decía al principio, hoy recordamos este momento glorioso para la fe cristiana, la resurrección de Cristo. No dejes que sea un evento más en tu vida, sino permite que haga mella en ti, que produzca un cambio en ti, en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Oremos. Padre Dios eterno, gracias te damos, Señor, porque una vez más nos has permitido, Señor, poder escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque recordamos este acontecimiento glorioso, la resurrección de tu Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque con Él también nos das la victoria a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por escuchar. Y pues estamos en contacto. Permite que la próxima nos volvamos a ver por este medio. Bendiciones, saludos, hasta luego.